Bienvenidos al programa Equilibrio Total, un espacio que FECOLSA tiene preparado para ti y para toda tu familia. Aquí encontrarás diversidad de actividades a través de las cuales aprenderás, compartirás y te divertirás. Con Equilibrio Total disfrutarás de experiencias que te brindarán herramientas para contribuir a la formación de seres humanos integrales en las áreas afectiva, económica, salud y vida, recreativa y espiritual. Hoy te invitamos a vivir el mejor estado de bienestar en familia, así que ven y vive Equilibrio Total, el programa para toda la familia. Para mayor información, visita www.fecolsa.com.co, pestaña Actividades Equilibrio Total. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Me presento, mi nombre es Diana Brujes. De antemano quiero darle gracias al programa de FECOLSA Equilibrio Total por estos espacios tan importantes que nos dan de poder crecer como personas y de poder tener estas charlas que nos ayudan cada día a tratar también nuestros temas de salud mental y demás. A mí me gusta que pues las charlas sean como interactivas, que las charlas sean participativas, entonces van a tener la posibilidad de tener el micrófono abierto. Si quieren participar, por favor levantan la mano y abren su micrófono cuando lo quieran y lo crean conveniente. Bueno, voy a compartir la presentación, por favor me avisan si la pueden ver. Listo. Ahí tenemos la presentación. Me dicen si la están viendo, por favor. Levantan las manitos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como yo les dije, pues mi nombre es Diana Brujes y mi proyecto es A Destino y yo soy coach vocacional. Bueno, y vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de abrazando la transformación a través del cambio. Entonces, vamos a empezar con un videito que es muy cortico, dura un minutico nada más, un minuto y algo, si no me equivoco. Vamos a ponerle atención a las palabras, a las imágenes, para que después de que lo puedan ver, me den como sus sensaciones, qué palabras les quedaron así como marcadas, qué entendieron, cómo se sintieron. Entonces, pues vamos a empezar. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reencuentres diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Ok, entonces, ¿qué opinamos del video que acabamos de ver?
Pueden escribirlo por chat, pero si prefieren también abrir sus micrófonos para opinar qué palabras clave se les quedaron, qué sensaciones, están de acuerdo con lo que transmitía el mensaje que transmitía el video. Tengamos un pequeño conversatorio, así como muy cortico. ¿Alguna palabra clave que se les haya quedado? Para que entremos en confianza. La tecnología transforma el mundo, dice Luz. Muy bien. Todo evoluciona, es la vida, estamos en constante cambio, dice Adriana. Total. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Y Dale, así Carol. como todo evoluciona, pues nosotros también tenemos que ir evolucionando y no podemos quedarnos atrás, digamos, frustrados en que queremos que sea como antes. Tal cual. Muy bien, muchas gracias, Carol. Eugenia nos dice aceptación. Interesante esa palabra de Eugenia, aceptación. Muy chévere. Y también lo que nos compartía acá lo de la evolución. Es una palabra muy interesante. Dice Mari, salir de la zona de confort. Uy, qué chévere. A veces los cambios son más rápidos y debemos adaptarnos así no siempre sea grato. Muy bien. Espectacular todo lo que me están diciendo y pues creo que ya nos hemos ido como adentrando al tema con este pequeño abrebocas de este video. Todo lo que ustedes dicen es cierto y tiene que ver obviamente con el cambio. No podemos pretender quedarnos nuestra manera de vivir como la hacíamos hace 10, hace 3, ni siquiera hace como la vivíamos hace 3 meses o hace 2 semanas. La palabra cambio es una palabra muy interesante, la utilizamos muy a menudo, pero es una palabra que yo creo que a veces se ha prostituido un poco, porque la hablamos y la hablamos y la hablamos, pero como que la ponemos muy poco en acción. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a definir qué es el cambio y qué es el cambio según el diccionario. Entonces, según el diccionario, la palabra cambio tiene que ver con la acción de transformar, de intercambiar. ¿Qué intercambiamos? En este caso está hablando de alguna cosa, de algún objeto, obviamente del mismo valor. Nunca vamos a intercambiar nada que sea de menor valor con algo que sea de superior valor, ¿no? Siempre va a ser del mismo valor. Pero si nos entramos en el tema de la psicología, el cambio es la modificación de las acciones del ser humano. ¿De cuáles acciones estamos hablando? De los hábitos y de las conductas del ser humano. Esto tiene que ver con una adaptación de la mente, la capacidad que tiene la mente de poderse adaptar a esos cambios. Y esto va a ser fruto de unas dinámicas y de procesos, muchas veces, que van a ser en busca de autorrealización, que van a ser una búsqueda de introspección, que nos van a llevar a ese cambio, que va a ser una búsqueda de conocernos o de querer obtener o de querer alcanzar o de querer avanzar, pero otras veces va a ser producto de traumas o de situaciones que nos van a marcar un antes y un después. Entonces tenemos dos definiciones, la definición normal del diccionario, pero tenemos la definición que nos brinda la psicología. ¿Hasta ahí vamos claros con el término de lo que es el cambio? Manitos arriba, muy bien, perfecto. Entonces, la vida y el cambio van de la mano. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la travesía de la vida, o sea, la travesía llamada vida, pues el cambio es una única constante. Lo que siempre va a permanecer en la vida es el cambio. A veces va a ser suave como una brisa, lo vamos a querer, lo vamos a anhelar, nos va a parecer chévere, lo vamos a esperar, lo vamos a buscar inclusive, pero otras veces va a ser tormentoso. No lo vamos a desear, no lo vamos a querer, no lo vamos a estar buscando, pero va a llegar. Sí, va a ser como una tormenta inesperada. Entonces, desde que llegamos a este mundo, estamos cambiando. Pasamos de un entorno seguro a un entorno nuevo, ¿cierto? Cuando abrimos los ojos por primera vez, pues ya no estamos en el vientre de nuestra madre, ya no estamos con el cordón umbilical, ya no nos están pasando alimentos, ya no estamos en ese ambiente seguro, cómodo, sino que tenemos que enfrentar distintas situaciones. Desde el primer momento en el que abrimos nuestros ojos, desde que el médico nos da la palmadita en la cola para saber si hay aire en nuestros pulmones y nosotros lloramos, pues ya empezamos a tener cambios. Y el cambio nos desafía. ¿Por qué nos desafía el cambio? Porque el cambio nos lleva a adaptarnos y a evolucionar. Digamos que el cambio va a ser la brújula que va a direccionar
nuestro camino en esa travesía llamada vida y nos va a ayudar a transitarla de una manera en la que podamos tener una buena salud mental. Eso va a ser el cambio. Entonces, es de vital importancia poderlo transitar de esa manera para que podamos abrazar esa transformación. Y es importantísimo también entender que el cambio sí o sí se va a dar. Nosotros vamos a tener cambios en diferentes áreas y momentos y etapas de nuestra vida, ¿cierto? El cambio puede que golpee suavemente, o como ya les dije, dulcemente, pero otras veces va a ser como esa vecina entrometida o como ese familiar entrometido que vamos a tener a veces o que tenemos a veces y que nos va a molestar o nos va a llamar cuando nosotros estamos calienticos en nuestra camita, cuando estamos cómodos, cuando no queremos que nadie nos moleste. Así va a ser el cambio a veces. Va a ser irrespetuoso, va a ser inoportuno y a veces no lo vamos a querer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la vida no es estática. Es imposible que la vida se quede pues quieta. Y si la vida se nos queda quieta o se nos paraliza, pues algo está pasando que no es normal. Entonces, el miedo al cambio es una respuesta pues natural, es una respuesta normal, es una respuesta fisiológica y pues a veces nosotros no lo vamos a querer asumir, no vamos a querer asumir esos cambios. No vamos a querer transitar por esos cambios. ¿Por qué? Porque pues va a ser una incomodidad, porque esto nos va a generar incertidumbre, y pues obviamente ya vamos a hablar del miedo con mayor profundidad y vamos a ampliar ese concepto del miedo. Entonces tenemos que pensar que si estamos en situaciones rutinarias de alguna manera, en situaciones diarias, si estamos en situaciones en donde, como alguien ya lo dijo, en nuestra zona de confort, cuando salimos de estas, pues obviamente vamos a entrar en incertidumbre, en pánico y en temor y eso nos va a mantener anclados. Ya vamos a hablar más adelante de estos términos, pero quiero que los tengamos en cuenta para lo que vamos a ir desarrollando. Hasta ahí vamos siendo claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien? Deditos arriba. Muy bien. Entonces, les tengo una pregunta. Sofía, levantaste la mano, dale. Sofía Páez, o era dedito arriba y te equivocaste. Creo que era dedito arriba. Listo. Entonces, les tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo al cambio? ¿Ustedes por qué creen que le tenemos tanto miedo al cambio? A ver, Luz Dari, creo que abriste el micrófono. ¿Quieres decir algo? No se te oye. Si lo quieres escribir, ¿ustedes por qué creen que le tenemos tanto miedo al cambio? ¿A qué le tenemos tanto miedo? ¿Alguien quiere escribir? Dice Sandra, a la incertidumbre, ¿a cómo lo vamos a manejar o enfrentar? Adriana, muy bien, Adriana nos dice, puede haber ocasiones en que no nos sentimos confiados. Dice Luz González, por la falta de control. Y Carol dice, a lo que es desconocido. Muy bien. Entonces, todo eso que ustedes dijeron y más nos hace tenerle miedo al cambio. Entonces, el miedo hace parte natural, es es inherente al ser humano. Nosotros vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque es una reacción fisiológica en el cuerpo humano. Y además es necesaria porque nos va a evitar, entonces ya Letzi nos dice por el miedo a fracasar tal vez, ok, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, retomando, el miedo es inherente al ser humano. Y nos sirve, además, necesitamos tener miedo, porque si nosotros no tenemos miedo, cuando enfrentemos situaciones de peligro, pues no vamos a saber defendernos. Pero también tenemos que entender que aunque el miedo es inherente y todo lo demás, y tener miedo a los cambios, también es uno de los principales enemigos, ¿sí? De la transformación. Puede que sea una reacción fisiológica, puede que sea una reacción mental y emocional, pero cuando ya se desborda, cuando ya va más allá, pues ya no es normal. Entonces, ese miedo, como ustedes lo decían, a la incertidumbre, a lo que va a pasar, pues no nos permite avanzar. Y entonces, como no tenemos el control, pues nos quedamos estáticos
Y como no queremos salir de las situaciones rutinarias que ya conocemos, que no nos generan ningún tipo de malestar, entonces no queremos salir de ahí y obviamente empezamos a tener pánico, incertidumbre y temor. Y por eso le tenemos temor al cambio. Por eso no queremos avanzar. Por eso nos cuesta. Así Hablo con Rosalba. ¿Perdón? Luz Dari, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Si lo puedes cerrar, por favor? Gracias. Entonces, como yo les decía, el miedo es el peor consejero, ¿sí? El miedo no nos va a permitir seguir avanzando. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto abrazar la transformación? ¿A qué le tendremos tanto miedo? ¿Mm? Entonces, yo creo que uno de los principales enemigos, como yo les decía, de lo que no nos permite avanzar, pues es el miedo. Nos va a truncar la felicidad, el no poder tener el control, el querer controlarlo todo, el querer acaparar todo. Y eso no nos va a dejar que tengamos una vida feliz. Puede ser que nosotros nos sintamos cómodos, puede ser que nosotros nos sintamos satisfechos de cierta manera, pero cuando no cambiamos, vamos a experimentar frustración. Y entonces son las personas que nos dicen, no, pues en mi vida todo está bien, pero yo me siento frustrado. Y muchas veces la frustración tiene que ver con que no podemos cambiar. Y no cambiamos porque la sensación y el pánico y el miedo pues nos tiene pues obviamente bloqueados y no nos deja avanzar. Entonces es el peor enemigo y es el peor consejero, porque todo el tiempo nos está susurrando, no, quédate ahí, no salgas de tu zona de control, no puedes, eres un fracasado, ¿para qué haces eso? Ya estás muy viejo para cambiar, mejor malo por conocido que nuevo por conocer. O sea, todo el tiempo nos está diciendo cosas que creemos que pueden ser verdad, pero que realmente no son verdad. Y entonces nos va a impedir la transformación. ¿Hasta ahí estamos siendo claros? ¿Hay algún tipo de pregunta? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, por ahí veo manitas, deditos arriba. Ok. Entonces, como yo les dije, el miedo nos va a estar susurrando, el miedo nos va a estar diciendo quédate donde estás, no avances. Así, la situación en la que vivamos o con la persona en la que estemos, que ya vamos a hablar más adelante de algunas cosas, no nos haga feliz. Pero ese miedo y ese pánico y ese temor a lo desconocido nos va a mantener ahí anclados. Entonces, vamos a hablar de los enemigos del cambio, ¿sí? Vamos a hablar de los enemigos del cambio. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos enemigos al cambio? ¿Quién se le ocurre una idea? Adriana dice, creencias limitantes. Súper chévere, ok. Ese puede ser uno de los enemigos. Nuestro o nuestro entorno. Muy bien. También, Adriana, mil gracias. ¿Qué más podría ser otro enemigo al cambio? Sofía, inseguridades. Ok, Sofía, muy bien. ¿Quién más se le ocurre otro enemigo? Todo eso que ustedes dicen está muy bien. Yo les voy a hablar de unos enemigos puntuales, que a mi modo de ver son los que más nos impiden esa transformación, pero todos los que ustedes han dicho obviamente tienen mucho que ver y están ahí involucrados. Entonces, uno de los primeros enemigos del cambio es el miedo a equivocarnos. Alguien ya lo mencionaba al principio de la charla. Y este es uno de los principales motivos por los que tenemos miedo al cambio o por los que no tomamos decisiones o por los que tomamos malas decisiones. Cuando tenemos miedo a equivocarnos, nos quedamos paralizados y ya sea que tengamos que tomar una decisión y no la tomemos o ya sea que tomemos decisiones desaforadas porque el miedo a equivocarnos nos lleva a eso. Entonces, ese pánico de sentir que nos vamos a equivocar nos hace de alguna manera vulnerables, ¿sí? Y ese malestar no nos gusta y queremos evitarlo. Nadie le gusta sentirse vulnerable, entonces queremos dejar a un lado ese malestar y vamos a estar muy pendientes del que dirán. Esto va a estar muy relacionado, el miedo a equivocarnos está muy relacionado al que dirán.
¿Sí? Entonces, ¿qué dicen las personas? ¿Qué va a pasar si yo me equivoco? ¿Qué va a pasar con mi imagen? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me van a ridiculizar? Eso no puede ser. Y por eso, entonces, evitamos tomar una decisión o tomamos una decisión que es contraria al cambio. ¿Por qué? Por el miedo a equivocarnos y por el miedo a que otras personas nos critiquen, nos señalen y nos juzguen. Ese miedo a equivocarnos, ese miedo al que dirán, ese miedo a lo que las demás personas puedan pensar, nos va a mantener ahí estancados y no nos va a dejar tomar decisiones en todas las áreas, en el área sentimental, en el área económica, en el área relacional, en el área laboral, ¿cierto? Nos va a mantener ahí estancados. Ese miedo a equivocarnos es fundamental. Miedo a perder el control. Este es un miedo que se presenta con mucha frecuencia, ¿cierto? Ya que vivimos una realidad que controlamos. ¿Cómo así que vivimos una realidad que controlamos? Así, pero es que yo no controlo que llueva, que no deje de llover, que alguien fallezca, que me pase algo trágico. No estoy hablando de esa realidad controlada, sino estoy hablando de la rutina del día a día. Yo controlo esa rutina del día a día. Entonces, cuando me levanto, cómo me levanto, a dónde voy, con quién hablo, inclusive ya hay rutinas en el trabajo que yo controlo. Entonces, cuando yo tengo ese miedo, esa sensación de perder el control de lo que yo hago, de salir de mi zona de confort, como alguien ya lo mencionaba, entonces empiezo a tener pánico. Me siento inseguro y no quiero soltar el control. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar. Entonces puede ser que me quieran dar un ascenso en el trabajo, pero se necesita que yo sea una persona arriesgada, que innove, pero yo digo, no, ya llevo 20 años o 10 años o 3 años haciendo las cosas de la misma manera y pues yo no quiero cambiar. O sea, me da miedo hacerlo porque esta es la manera en que yo lo hago y esto es la manera en que yo lo sé hacer y ahí tengo el control. Entonces no lo quiero soltar. Me da miedo que lo que yo haga de alguna manera no esté correcto o que yo no lo pueda manejar. El tema de manejar, el tema de no soltar, tiene que ver con miedo al perder el control, pero cuando no soltamos el control, es un grave problema. Otro enemigo es el miedo a lo desconocido. Alguien hablaba sobre el miedo a lo desconocido, y esto es habitual. Cuando vamos a algo desconocido, cuando transitamos por un cambio, pues obviamente el sendero va a ser desconocido. El sendero va a ser aquello que pues que no es familiar. Y esto nos va a causar ¿qué? Inseguridad, porque obviamente, volvemos a lo anterior, no tenemos el control. No sabemos qué nos depara, no sabemos qué va a pasar allá. Si yo me cambio de ciudad, ¿qué va a pasar? Si yo me voy del país, ¿qué puede suceder? Si yo termino esta relación de 20 años, de 10 años, de 3 años, de no sé cuántos meses, que no me hace bien, que me hace daño, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a reaccionar. ¿Será que me voy a quedar solo? ¿Será que no lo voy a superar? Entonces, el miedo a lo desconocido a veces evita que yo tome decisiones fundamentales que me llevan a abrazar la transformación. Y esto va muy de la mano de la ansiedad y de la angustia. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como no sé qué va a pasar, como no sé a lo que me voy a enfrentar, pues voy a generar esa ansiedad, esa angustia. A veces, todo este tipo de miedos también van a producir cambios a nivel fisiológico. Entonces, dolores de cabeza, malestar estomacal, estreñimiento, diarreas, colon irritable, dolores en el cuerpo, en la espalda. ¿Por qué? Por todo esto que se genera a través de estos miedos descontrolados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahí vamos entendiendo? Ok. El miedo a no cumplir las expectativas. Ya habíamos hablado de equivocarnos y aquí viene el señor miedo a no cumplir las expectativas. Entonces, ¿por qué? Nosotros somos seres tribales. Eso quiere decir que nosotros necesitamos pertenecer a un grupo. Cuando somos similares, y entre más seamos similares o entre más nos parezcamos, pues eso nos da la sensación de pertenecer a un grupo, de estar ahí, de estar unidos. No nos gusta no pertenecer. Entonces, cuando alguien nos critica, cuando creemos que no damos la talla, cuando creemos que no cumplimos lo que espera el otro, entonces nos frenamos a tomar decisiones. Porque pienso que no voy a dar la talla, pienso que me van a dejar a un lado, pienso que me van a criticar, no voy a poder cumplir con lo que espera el otro, entonces no nos sentimos aprobados. Y eso hace que generemos resistencia al cambio.
porque como yo no quiero que me dejen a un lado, porque yo no, así esté en un ambiente tóxico, así esté en situaciones que son desfavorables, pero como yo no quiero no pertenecer o dejar de pertenecer, entonces yo no voy a tomar decisiones. Así tenga que tomar decisiones para avanzar en el área laboral. Puede ser que esté en un ambiente tóxico de compañeros laborales, pero yo sigo ahí porque no me quiero quedar sola, porque qué van a decir, que por qué me critican, que por qué me juzgan. Yo no quiero dejar de pertenecer, entonces no tomo la decisión para avanzar, aunque sé que tengo que avanzar, de salirme de ese entorno. Por el miedo a no cumplir las expectativas. De pronto, un avance, una promoción, siento que no voy a dar la talla, pero ese miedo está arraigado al que dirán, a que no voy a dar la talla, a que no voy a hacer lo necesario o lo suficiente. ¿Hasta ahí tiene alguno una duda? ¿Tiene algún comentario? ¿Cómo vamos? ¿Bien hasta ahí? ¿Bien? Ok. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento. A mí me encanta que participen, que pregunten. Dice Adriana, identificada. Yo creo que a muchos nos identificamos, Adriana. Muchas gracias por tu honestidad. Yo creo que eso nos pasa a muchos en la vida. O sea, es algo muy normal. Entonces, vamos a hablar de otros enemigos del cambio. El miedo al fracaso, ¿sí? Cuando fracasamos, tenemos sentimientos negativos. Yo creo que ninguno puede decir, no, yo nunca he fracasado, toda mi vida me ha salido perfecto. No, siempre hemos tenido traspiés o nos hemos caído. Y esto que hace que estos sentimientos negativos se arraiguen, ¿cierto? El no entender que el éxito está ligado con intentos y errores, pues nos lleva aún más a tener ese miedo. Pensemos en las personas que han innovado, pensemos en las personas que han hecho cambios fundamentales en la historia del mundo, los innovadores en las redes sociales, en Tinder, en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales. Pensemos en los grandes inventores. Todo fue prueba y error. No fue éxito de una. Pero cuando le tenemos miedo al fracaso, no podemos entender que el error hace parte del éxito. Y entonces esto nos va a impedir aventurarnos, tomar decisiones, lanzarnos. ¿Por qué? Por el miedo al fracaso. No somos personas resilientes que podemos aprovechar del fracaso y aprender, sino como lo tomamos como algo negativo y decimos, no, esto fracasé, yo no voy a volver a fracasar, yo no voy a volver a fracasar en el amor, yo no voy a volver a fracasar en el área laboral, yo no voy a volver a fracasar en mis relaciones, yo no voy a volver a fracasar en lo económico, y entonces nos retraemos, nos aislamos. Dice Adriana, creo que a veces nos damos tan duro a nosotros mismos, nos exigimos y no nos permitimos avanzar. Tal cual. Nos damos demasiado duro porque somos muy exigentes, pero también tiene que ver mucho con el miedo al fracaso. Entonces esto nos paraliza. Como yo no quiero fracasar, como hay tanto miedo, entonces, porque además el mundo todo el tiempo nos está vendiendo la imagen de exitoso, siempre exitoso, y nunca te rindas, y eso está muy bien, pero antes de tener un éxito viene un fracaso. Pregúntale a todas las celebridades, a los cantantes, a los artistas, a los deportistas, cuántos fracasos tuvieron antes de poder ser exitosos. Y para poder tener un cambio en sus vidas significativos, vinieron de pruebas y errores simultáneos. Otro enemigo muy significativo, pues ya les dije, pues este nos paraliza. Otro enemigo muy significativo es el miedo a salir de nuestra llamada zona de confort. ¿Sí? Lo que ya les había hablado anteriormente. Entonces, a veces los cambios implican ¿qué? Renunciar. Los cambios implican soltar. Si a mí me van a dar un regalo y si yo tengo las manos cruzadas o tengo las manos llenas, pues yo no puedo recibir el regalo. Yo tengo que soltar lo que tengo en la mano para extender las manos y obtener lo que me van a dar. Y a veces hay que renunciar a cosas positivas, hay que renunciar a cosas que son importantes, que nos han costado esfuerzo, que son buenas. Yo no voy a decir que todas las cosas a las que tenemos que renunciar son malas, pero a veces si queremos tener algo mejor y si queremos avanzar, tenemos que soltar eso que queremos obtener en el futuro. Los seres humanos, somos muy apegados ¿a qué?
a las cosas materiales, pero también a nuestras rutinas, a nuestros hábitos, a nuestra manera de pensar, y así lo hago yo, y así somos los Jiménez, y así hago las cosas hace 3 años, y ya llevo 7 años en esto, y esta persona me hace daño, pero pues yo ya lo conozco, ya para que yo me vaya a aventurar, yo ya no necesito más nada, y entonces, como estoy ahí en lo conocido, si no me haga feliz, pues no salgo de mi zona de confort. Esto ya lo sé manejar, esto ya me es familiar, y entonces no me arriesgo y me quedo estancada. ¿Hasta ahí estoy siendo clara? Tenemos mucho miedo de perder lo conseguido. Nos aferramos a ello y a veces no nos damos cuenta que es importante perder eso conseguido, a veces para adquirir otras cosas mucho más importantes, para evolucionar, como decía una persona al principio, hay que evolucionar para avanzar y es fundamental, pero hay que soltar y hay que salir de la zona de confort. Ahora, vamos a hablar de algo que es muy importante y que pues que yo soy fiel creyente y es experiencias traumáticas. Entonces, haber padecido una situación traumática en nuestra vida puede hacer que desarrollemos el miedo al cambio. ¿Por qué? Porque eso está derivado a esa situación. Si yo tuve traumas en mi infancia, si de pronto tuve una infancia problemática, una familia disfuncional, experimenté abusos de toda índole, a veces físicos, verbales, y en el peor de los casos sexuales, y si tuve muchas transiciones, no tuve estabilidad, pues para mí el cambio no va a ser chévere. Si yo tuve periodos abruptos donde me mudaba, donde estaba en cambio constante, el cambio para mí no es mi amigo, el cambio es mi enemigo, porque eso me recuerda a dolor. ¿Cierto? Entonces, cambiar requiere decisión. Pero cuando yo quiero tomar una decisión para cambiar y me siento colapsada o me siento colapsado y siento que no puedo tomar esa decisión y me siento abrumado de sentimientos negativos, muy posiblemente tiene que ver, ese colapso de emociones tiene que ver con eventos del pasado, con traumas o con una situación que me marcó, que fue muy difícil y marcó un antes y un después, la pérdida de alguien, una ruptura, un divorcio, una estafa, de pronto me echaron de un empleo de una manera injusta, me hicieron bullying, todas esas cosas que me marcan o que me marcaron, que yo no pude trabajar del pasado, pues no van a permitir que yo avance. Hay gente que me dice, no, bueno, borrón y cuenta nueva. Pues muy chévere borrón y cuenta nueva, pero a veces no siempre funciona así. A veces tenemos que echarle una miradita al pasado para saber qué es lo que está ocasionando que yo esté anclado y que yo no pueda avanzar. ¿Hasta ahí estoy siendo clara? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? No tengan miedo de comentar, a mí me encanta que me pregunten. La charla es para que ustedes también resuelvan dudas. ¿Algún comentario? ¿Hasta ahí estamos siendo claros? ¿Sí? ¿Manitos arriba? Ok, Adriana, sí, Clara, listo. Sofi, ¿tienes la mano levantada? Gracias, Eugenia, arriba. Y hace ratico y pienso que vas a decir algo, Sofía Páez. Entonces, no sé si la quieras bajar. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo saber si tengo miedo al cambio. Entonces, ya hablamos de los enemigos, ya hablamos de ese miedo aterrador que nos paraliza, que no nos deja avanzar, el miedo a equivocarnos, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a salir de la zona de confort, los traumas y demás. Y ahora, ¿cómo sé si yo soy una persona que soy resistente? Dice Luz González, ¿cómo superamos este tipo de temas que nos marcaron? Ok, voy a hacer una pausa para responder la pregunta de Luz. Es muy interesante. ¿Cómo superar? Ok, lo primero es reconocerlo. Yo tengo que reconocer que tengo una situación del pasado que no he trabajado y que me está anclando. Cuando yo reconozco esa situación del pasado, es importante que yo tenga una charla conmigo misma, digamos que tenga una conversación sincera y que vaya a ese evento del pasado y lo pueda trabajar. Si es algo muy traumático, si es algo que fue algo muy difícil de mi infancia,
pues no tengas miedo y es preferible levantar la mano y buscar ayuda, ya sea terapéutica, psicológica, para poderlo solucionar, porque hay a veces eventos que son muy traumáticos y que nosotros solos no podemos resolver. Si tú ves que no lo puedes resolver sola, que definitivamente te cuesta trabajo, ya sea perdonar, aceptarlo, volver a ese momento porque te genera demasiado dolor, es importante que lo hagas acompañado de alguien que te ayude a transitar ese episodio y te ayude a superar ese momento de una manera natural, o sea, de una manera natural en el sentido de que lo vas a hacer paso a paso, no forzado, y de una manera adecuada. No sé si contesté la pregunta. Luz. ¿Sí la contesté? Ok. Listo. Entonces, ¿cómo saber si tengo miedo al cambio? Si me cuesta abrazar la transición, si me cuesta abrazar una transformación. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces ya hemos hablado de los miedos. Ya dijimos que el miedo es una reacción natural, ya hablamos que el miedo pues es inherente al ser humano, pero ojo, hay dos tipos de miedos. Hay un miedo que es inherente al ser humano, sí, que era el que yo les hablaba, el miedo que es casi que reptiliano, que viene, que está inherente en nosotros. Ese miedo es algo cerebral, además está en la amígdala, en el cerebro. La amígdala, cuando reconoce peligros, ella va a empezar, hay unas neuronas que están dentro de ella y ella va a empezar a botar cortisol y va a decir danger, danger, peligro, y eso va a hacer que nosotros estemos atentos y que estemos reactivos. ¿Para qué? Para salvarnos del peligro. Entonces, yo estoy caminando a las 10 de la noche en una calle oscura y veo que hay dos personas que están detrás míos, pues obviamente el cerebro va a decir pilas, entonces yo me voy a tensionar, yo voy a empezar a sudar, seguramente el corazón va a empezar a mil y me estoy preparando ¿para qué? Para salir huyendo o para atacar y defenderme. Eso es una reacción natural y ese es un miedo normal. Vamos a hablar de esos dos miedos. Pero cuando ese miedo me limita y no me deja avanzar y no me deja llegar hacia donde yo quiero llegar, ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces, hay dos tipos de miedo. El miedo natural, el miedo constructivo, que es el que les acabo de explicar, que es el que nos va a mantener alejados de todo peligro, y es normal porque además es una amenaza existente y real, pero además que nos ayuda a estar pilas, que nos ayuda a estar alertas, ya sea para defendernos y protegernos. Y la amenaza, como les digo, es real, pero hay otro miedo que es el destructivo. Ese miedo que es destructivo es el que le tenemos que tener mucho cuidado. Ese es el que no es normal y que no es sano. Y este se basa en una amenaza inexistente. Una amenaza inexistente. Es una amenaza que no existe, es una amenaza inventada por mi mente. Gonzalo nos recuerda, por favor, al finalizar la charla, realizar la encuesta de satisfacción. Les agradezco antes de que se acabe la charla o antecitos, realizar la encuesta de satisfacción. Entonces, retomo. Ese miedo es inexistente. Existe en nuestra mente y se da por distorsiones cognitivas, por pensamientos equivocados, por percepciones que yo tengo de falsas de mi alrededor que me hacen entrar en un estado de miedo sin necesidad. Entonces yo estoy diciendo, no me voy a relacionar porque la gente está hablando mal de mí, porque me miran mal, porque me hacen mala cara. Eso es un miedo creado que realmente no existe, sino que yo lo estoy inventando y yo me lo creo y eso me paraliza y no me permite relacionarme, por ejemplo. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo saber entonces esos miedos? Vamos a hablar de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Vamos a hablar de esos síntomas que son muy importantes. Entonces, el primer síntoma es que nos vamos a sentir atascados, paralizados. Pero esa situación a veces, aunque nos sintamos estancados, no vamos a hacer nada por cambiarla. Podemos sentirnos lo peor, como dicen los jóvenes, en la inmunda, y no vamos a querer hacer nada. Y lo peor de todo es que vamos a inventar excusas. Es que no puedo, es que estoy demasiado viejo, es que no tengo dinero, es que ya para qué, es que no lo necesito, es que realmente no es tan importante, es que. ¿La excusa para qué? Para evitar
los cambios que van a ser positivos. Cuando yo tengo esta sintomatología, pilas, estoy teniendo miedo al cambio. Otro síntoma es el miedo a perder tus amigos o pareja. Tú me vas a decir, pero ¿eso qué tiene que ver con el miedo al cambio? Tiene mucho que ver con el miedo al cambio. Porque cuando yo no puedo y no puedo soltar, ¿sí? Y sientes que no puedes dejar a esa persona, así esa persona no te esté aportando y no tomas ninguna acción para cambiar esa situación, ahí hay un problema al cambio. Hay personas que me dicen, yo llevo 30 años casados y soy infeliz. Y uno le dice, bueno, ¿y por qué no tomas una decisión y hablas con esa persona y llegan a acuerdos y definitivamente no llegan a acuerdos y esa persona saca lo peor tuyo y tú sacas lo peor de esa persona y se hacen daño porque no se separan? Y es el miedo a perder. No pueden poner límites a esas amigas, a esas amistades, a esa pareja tóxica, a esas amistades que pasan por encima de ellos, porque no quiero estar solo. Porque no quiero estar sola, porque necesito estar rodeado. Y eso tiene que ver con una resistencia al cambio. Otra sintomatología tiene que ver con sentir ansiedad y depresión. Esta es clave, ¿sí? Cuando tú sientes ansiedad y depresión, normalmente el miedo, pues sí, suele estar ligado con la ansiedad, suele estar ligado, pero eso viene porque nosotros nos estamos preocupando de manera constante con el futuro. Entonces somos las personas que estamos pensando todo el tiempo a 3 años, a 5 años, a 10 años. ¿Es malo organizarse y pensar en el futuro? No, lo que es malo es no poder vivir el presente y el día a día. Cuando yo me obsesiono con el futuro y no vivo el presente, voy a caer en ansiedad y depresión. Y entonces, en vez de tomar las decisiones que necesito tomar en el día a día, que sí me van a permitir avanzar a las áreas que necesito, tomar decisiones para hablar con ciertas personas, para hablar con ciertas amistades, para tomar decisiones económicas, como estoy pensando al futuro, pues no las puedo tomar. Y me genera ansiedad y depresión. Necesidad excesiva de control. El control, ya lo hemos hablado aquí, el control es algo, cuando tú tienes un control excesivo, intentas controlar absolutamente todo a tu alrededor, que nada se salga de mi rutina, que las amistades no me digan lo que yo no quiero, que está pensando tal persona, porque la está pensando, y si hago esto, ¿qué pasa? Y si no hago esto, ¿qué pasa? Y entonces vamos a evitar afrontar situaciones y tomar decisiones que me impliquen salir y dejar y soltar el control. Salir de esa rutina, de esa normalidad, llámese en el trabajo, llámese en la relación de pareja, en lo económico, en lo relacional. Entonces, esa necesidad de controlar lo que el otro está haciendo, lo que está pasando alrededor, pues es un síntoma grave de que no voy a querer cambiar, porque yo necesito controlar lo que está pasando todo tiempo, en todo momento. No socializar. Y esto está muy relacionado con el temor al fracaso. Son esas personas que dicen, no, pues es que no lo quiero molestar, es que no me gusta la gente, yo soy solitario y yo nací para estar solo. Puede que sí, puede que no, pero a veces el no socializar tiene también con el tema de no perder el control. Yo no quiero que la gente me esté diciendo cómo hacer las cosas, yo quiero seguir con mi rutina, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera y entonces no socializo y me aíslo. Porque no quiero cambiar o porque no quiero que nadie me interrumpa o no quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Te irritan los cambios inesperados en la rutina. ¿Es normal tener rutinas? Claro, yo no sé, le estoy diciendo que no tengamos rutinas y que ahora todo sea la locura. Hay que tener rutinas, uno llega a su trabajo, uno tiene rutinas para despertarse y es normal. Lo que no es normal es cuando ya nos volvemos obsesivos con la rutina. Entonces, si pasa algo inesperado en el trabajo, ya nos da mal genio con el jefe, con el compañero, y por qué me lo dice, y por qué me saca la rutina, y qué pasa, y por qué no me consultó. Entonces, con la pareja, y vamos a salir, y por qué no me dijiste, y por qué no me llamaste. Cuando ya es un tema obsesivo, que ya por cualquier cosa me irrito, ojo, eso me genera mal genio, es porque yo necesito controlar. Todo esto va muy ligado. Y yo no permito que hayan cambios. De alguna manera muestro resistencia a ese cambio. Y eso también me va a impedir tomar decisiones a futuro.
Permanecer en ambientes o relaciones tóxicas. Cuando yo permanezco en relaciones tóxicas, en ambientes inseguros, simplemente por estar en mi zona de confort, eso es una alarma, porque son situaciones que ya están marcando que yo quiero seguir en relaciones dañinas. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar, porque simplemente me da miedo el rechazo, me da miedo el que dirán, me da miedo que me aíslen, no pertenecer, lo que hablábamos anteriormente, y entonces me aguanto de todo por no quedarme sola y no tomar la decisión que tengo que tomar de cortar esas relaciones, esa pareja o esas personas que me hacen daño. Es una alarma fuerte. Es una señal fuerte, fuerte de que estoy siendo muy resistente al cambio. Y a veces está relacionado, como ya lo dije, con traumas de la infancia, con situaciones de pasado o con una baja autoestima, una autoestima dañada. Tengo una autopercepción dañina de mí misma y entonces no puedo avanzar. Tengo un concepto negativo mío de quién en realidad soy. Y eso es lo que yo demuestro ante los demás y de esa manera los demás me tratan. No sé si hasta ahí estoy siendo clara. Ok, preguntas, dudas. Si tienen preguntas, por favor, láncenlas. ¿Les quedan claros los síntomas? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Si quieren hacer alguna pregunta, no tengan ningún problema de hacerlo. Ok, entonces vamos a hablar ahora cómo abrazar la transformación para llegar a los cambios. ¿Cómo la vamos a abrazar? Ya hablamos de los síntomas, ahora cómo vamos a hacer para cambiar. Entonces, lo primero, vamos a dar unos tips. Lo primero que a mí me parece fundamental es que tenemos que romper las cadenas de la resistencia. Cuando yo me resisto al cambio, es una cadena que me ata, que me ancla. No me permite navegar de una manera natural, no me permite dejar soltar las tensiones, no me permite transitar por el mismo sendero con paz, sino que no, me ancla a un lugar que no me sirve, no me deja avanzar. ¿Por qué? Porque hago resistencia al cambio. Yo tengo que entender que el cambio no es mi enemigo. Puede llegar a ser mi mejor maestro si yo potencializo los cambios, si yo los asumo de una manera positiva. El cambio puede llegar a ser mi mejor maestro. Otro tip que es muy importante es la flexibilidad, siendo flexibles. Entonces, cuando soy una persona flexible, voy a adquirir esa virtud en mi temperamento, en mi carácter. Y vamos a entender que la vida no es una película en donde el guión yo lo escribo y lo dirijo y la vida va a suceder como yo quiero, sino que yo voy a poder ser una persona que me ajusto con facilidad a las situaciones que se me presenten y además las voy a poder solucionar inclusive de forma creativa, aún en medio de situaciones desconocidas. Lo voy a poder hacer, pero eso depende de la flexibilidad. Cuando yo me mantengo que no cedo y que no cedo y que no cedo, pues yo no me puedo transformar, yo no puedo cambiar y no puedo tomar decisiones en ningún área de mi vida. La inflexibilidad con la pareja, la inflexibilidad con los hijos, la inflexibilidad con las personas a nuestro alrededor, la inflexibilidad con el jefe, con los compañeros de trabajo, la inflexibilidad conmigo misma o conmigo mismo no me permite la transformación. Porque yo quiero que las cosas sucedan como yo quiero. Y cuando las cosas no pasan como yo quiero, entonces me vuelvo inflexible. Y eso es completamente opuesto al cambio. Vamos a tener que vivir en el presente, lo que llamamos el mindfulness. Vivir el ahora, aquí, el momento. No podemos vivir 10 años más adelante, ni siquiera 4 meses más adelante, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera. Entonces tenemos que vivir aquí y el ahora, el momento actual. Y además eso nos va a permitir dejar la ansiedad a un lado. Muchas veces la ansiedad es porque estamos pensando todo el tiempo qué va a pasar en 3 años, qué va a pasar en 4 años, qué va a pasar en 5 meses, y no tomamos decisiones fundamentales ahora. ¿Qué tengo que hacer ahora para cambiar? ¿Qué tengo que hacer ahora, hoy, para ser una mejor persona? ¿Qué tengo que hacer ahora en esta situación, en esta área, para poder transformar? Entonces, el cambio se va a dar cuando yo vivo el presente, el cambio se va a dar paso a paso. Va a ser un cambio paulatino.
Otro tip que es muy importante es teniendo amigos que nos apoyen. Necesitamos construir una red de apoyo, personas que nos sostengan, no personas que nos estén criticando. No, ¿y usted para qué va a cambiar? Y también ella va a cambiar. Ay, no deje la bobada, amiguita, que ya árbol torcido nunca se endereza. ¿Y para qué se va a cambiar? Si eso no sirve para nada. No. Gente que no nos atrase, no nos ancle, sino gente que nos motive. Bueno, ¿y qué pasó? Me dijiste que ibas a bajar de peso, que ibas a hacer dieta. Bueno, vamos que sí se puede, hacemos ejercicio juntos. Cambio. Personas que estén todo el tiempo cambiando, transformándose y motivándonos a cambiar. Esas son las personas con las que nos debemos rodear, no las personas que nos están diciendo, no, amiguita, pues quédese así. Ojo, porque además, cuando nosotros vamos a cambiar, a la gente no le va a gustar. El cambio no le gusta a las personas. Cuando la gente nos ve decididos con el cambio, no va a querer que nosotros cambiemos porque muchas personas a veces van a querer que sigamos en ese estancamiento. De nosotros va a depender rodearnos de las personas adecuadas para podernos transformar y avanzar hacia esos cambios que queremos. Tenemos que enfrentar a los gigantes de lo desconocido. ¿Cómo así? Yo tengo que enfrentar mis miedos, no evadirlos. Entonces yo tengo miedo a tomar una decisión importante en cualquier área de mi vida, yo no la puedo seguir aplazando. Yo no puedo seguir diciendo, no, mañana, no el año que viene, no dentro de 2 años, no dentro de 5 años, porque se nos va a pasar la vida. Hay decisiones que son difíciles, claro. Hay decisiones que nos van a costar, claro. Pero no por eso las puedo evitar. Si yo me siento estancada en un área en específico, yo necesito enfrentar ese estancamiento. Si es un estancamiento en el área relacional y tengo que hablar con alguien, yo no puedo seguir posponiendo eso porque me da miedo cómo va a reaccionar, me da miedo qué va a decir, me da miedo qué va a pensar, se va a terminar la relación. A veces los cambios no son solamente cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de trabajo, no, a veces los cambios también tienen que ver con dejar ir, con soltar personas, con avanzar y con enfrentar situaciones que hemos estado evadiendo que no nos deja ser mejores personas. Entonces, tengo que enfrentar a esos gigantes para vencer y para avanzar hacia los cambios que yo quiero obtener. Otro tip importante tiene que ver con tomar decisiones para llegar a metas claras. El cambio va de la mano con decisiones. Y las decisiones requieren disciplina, requieren perseverancia, requieren constancia. Si yo no soy constante y no tengo claras las metas, yo no voy a poder cambiar. Se va a quedar en un pensamiento bonito, en una idea chévere, pero no se va a hacer realidad, no la voy a poder materializar. Entonces yo necesito trazar metas como guías. Esas guías, esas metas, inclusive van a ser como faros que van a irme alumbrando el camino. Aun cuando el sendero sea desconocido, yo tengo que escribirlas, yo tengo que tenerlas presentes en la agenda, en un anotador, en un apuntador. Y tienen que ser metas realizables con un tiempo definido y alcanzables. No me puedo poner una meta que yo no puedo conseguir. ¿Por qué? Porque me voy a frustrar y porque voy a desistir. Tienen que ser metas que yo puedo alcanzar. Tienen que ser metas que de verdad van a suceder y que yo las voy a poder medir con el tiempo. Tengo que ponerle un tiempo. Bueno, en un mes voy a hacer esto. En un mes voy a bajar de peso. Entonces, ¿qué necesito? Tengo que ir al gimnasio, ir a la nutricionista, comer saludable. Pero yo no voy a pretender bajar 20 kilos en un mes. No es razonable, no es alcanzable. Y no me va a llevar al cambio, me va a llevar a la frustración de que me vuelva para atrás. Entonces, cuando el panorama no sea claro, como les dije ahorita, estas metas, si yo las tengo claras, me va a alumbrar el camino y me va a ayudar a seguir adelante. Trabajando en nuestra autoestima. Es importante trabajar en la autoestima. Si yo no trabajo en mi autoestima, pues muy seguramente, pues no voy a poder avanzar. Cada uno tenemos que trabajar día a día en esas ideas falsas que tenemos de nosotros mismos y que hace que tengamos una autopercepción dañina de nosotros. Soy un fracasado, nunca voy a poder, no sirvo para nada, soy una buena para nada. Dice Eugenia Vaquero, ¿qué podría hacer si me propongo hacer ejercicio? Un ejemplo, pero queda en eso en la idea nada más. Ok, voy a hacer un break, Eugenia. Ok.
Si quieres bajar y quieres hacer ejercicio, es fundamental el tema de la disciplina. Entonces, no puedes, para que algo se vuelva un hábito, tiene que ser rutinario, tiene que ser diario. Entonces, no puedes hacer ejercicio un día y al otro día no, porque no se va a generar el hábito. Entonces, primero tienes que establecer una hora en la que vas a hacer ejercicio, ya sea en la mañana, ya sea al mediodía o ya sea en la noche, según tu horario o como tú lo manejes. Debes empezar con unos 15, 20 minutos mientras haces la adaptación física para eso, porque no vas a empezar haciendo una hora porque no lo vas a lograr y porque tampoco es saludable para el cuerpo. Y tienes que hacerlo todos los días hasta que se vuelva un hábito. El segundo día, el tercer día, el cuerpo te va a decir, no, estoy muy cansado, no quiero. Pero es ahí cuando te tienes que más levantar, porque ahí es donde vas a construir el hábito. Tiene que ser todos los días. Si no lo haces todos los días, no se va a generar el hábito. Todo es cuestión de construir hábitos. Tienes que buscar, ya sea un gimnasio, si no te gustan los espacios cerrados, busca el aire libre, salir a trotar, salir a caminar, pero tienes que hacerlo todos los días. No sé si contesté tu pregunta. Eugenia. ¿Sí? No sé si le contesté a Eugenia. Eugenia, ¿estás ahí? Ok, entonces vuelvo a retomar. Entonces, hay que quitar esos malos pensamientos que nos llevan a tener una autopercepción dañina. Hay que sanar. La pregunta estaba más enfocada en más porque sueñas y no puedes. Ok, entonces, Sí, discúlpame, buenas noches. Lo que pasa es que está lloviendo mucho, entonces no me escuchas, creo. Pero, digamos, sí, yo puedo tener como el querer, ¿sí me entiendes? sí, Pero, o sea, se me acaba como el impulso de hacer cualquier cosa, no solamente el ejercicio. Pues, digamos, yo puedo proponerme, no sé, correr hoy, ay, pero, pero ¿sí me entiendes? O sea, como que uno quiere hacer, pero pues, la verdad no llega a hacerlo, a cumplirlo. ok, ¿Sí me sí, entiendes? sí, la motivación. Bueno, hay que entender que la Exacto. motivación, ok, hay que entender que la motivación, hay dos tipos de motivación, la intrínseca y hay otra motivación que es la que no va a venir de nosotros, que es la externa. Muchas veces la motivación intrínseca no va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres muy volubles y nuestras emociones nos juegan muy malas pasadas. Entonces, la fuerza de voluntad, como dice Luz Letzi, a veces no está. Por eso te hablo de la disciplina y de la constancia, porque sin esas dos no vas a poder hacerlo. Entonces es un tema de, a veces, yo misma de hablarte y decirte, no, yo tengo que hacerlo así no lo quiera hacer. No solo con el ejercicio, sino con muchas cosas. Entonces yo necesito hacer esto y lo voy a hacer quiera o no. Eso pasa como con los deportistas. Los deportistas no quieren todos los días entrenar. Cristiano Ronaldo hace poco en una entrevista dijo que no le fascinaba estar todos los días en el gimnasio, sino que él se levantaba porque sabía que él lo necesitaba para su disciplina y para lo que él hace en la vida. Entonces es lo que tú tienes que pensar, yo necesito esto y así no quiera lo tengo que hacer. La motivación a veces no va a surgir de ti porque vas a estar cansada, porque vas a estar desanimada, pero ahí es donde va a entrar la disciplina. Cuando la motivación no está, va a estar la disciplina y cuando la disciplina entra en tu vida y te ayuda a formar un hábito, después va a venir la motivación intrínseca. ¿Listo? Ok, listo, Eugenio. Entonces, es importante, retomando cómo abrazar la transformación, sanar las experiencias traumáticas. Yo necesito sanar las experiencias traumáticas, volviendo al pasado, ¿para qué? Para sanar, para perdonar, para soltar. Hay gente que está estancada porque no ha podido perdonar su pasado, porque no ha podido perdonar experiencias que lo tienen atrás. Hay que buscar la raíz. Y como alguien me preguntaba, cuando es algo muy fuerte y traumático, pues hay que buscar una ayuda profesional que me ayude a transitar de una manera sana esos episodios para que yo los pueda sanar y para que yo pueda salir adelante. Necesito dejar la obsesión por el control. Es importante soltar. ¿Soltar para qué? Soltar para avanzar. Yo necesito arriesgarme, equivocarme.
así la gente me tilde de fracasado, así me critiquen, pero yo necesito dejar la obsesión de que qué van a decir, qué van a pensar, que necesito soltar el control de lo que piensan los demás, inclusive de lo que yo puedo pensar de mí mismo para poder avanzar y seguir adelante. Eso es vital. Ver el cambio como un maestro. Los miedos son oportunidades de crecimiento. Nos van a fortalecer y nos van a hacer personas más resilientes. Si yo, en lugar de estar peleando con los cambios, abrazo la transformación, voy a darme cuenta que la negación tiene que quedarse a un lado, que yo la tengo que soltar si yo quiero un aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje continuo me va a llevar a ser una mejor persona todos los días. El cambio es una oportunidad de crecimiento, de cumplir sueños, metas y de avanzar. No es mi enemigo. El cambio es mi amigo si yo lo sé potencializar. Para finalizar, recordemos, el cambio es tu amigo, no es tu enemigo. El cambio no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Atrévete a florecer. El cambio es la única constante en el universo, Isaac Asimov. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero hayan disfrutado de esta charla. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Los animo a seguir cambiando, a seguirse transformando. Muchísimas gracias por estar conectados un viernes con este frío, con esta lluvia. Espero hayan aprovechado la charla y que ya sea ameno y espero que nos volvamos a reencontrar en otra próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Adriana. Gracias a todos. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción que está en el chat. Gracias a todos. Feliz noche, que descansen, feliz fin de semana y a generar cambios importantes y significativos. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Fue muy fructífero también para mí. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias a todos. Feliz noche.